Pablo Sansegundo había alguien que me decía que realmente él había venido a ver a Pablo Sansegundo no por su biblioteca de C++ o por nada que tuviese que ver con C++, sino porque probablemente algunos lo sabéis además. Pablo es gran maestro. Sí, ajedrecista, sí. Gran maestro de ajedrez. Es un ajedrecista como a otros nos gustaría ser y nunca lo hemos conseguido. Pero bueno, aparte de eso y de que colabora en Bicode y aparte es profesor en la Universidad Politécnica de Madrid, nos va a presentar una biblioteca, yo creo bastante interesante, que es la biblioteca BitScan. Así que yo no me enrollo más y... Una cosa, el tema del audio... el audio, ¿aquí lo tienes? Que sí, como anda un pescadillo... Sí, póntelo. Está estupendo. Este invento... Así, ¿no? Yo antes me lo he puesto mal, así que no me hagas caso. ¿Así? Ahí en las orejas más o menos. ¿Así? No, más para abajo. Gracias. Sí, así. Invento. ¿Se me oye? Sí. Si quieres. Gracias. Pues si queréis contamos algo de ajedrez. A lo mejor es más interesante. Siempre he dicho que... lo comento mucho, que en la universidad tengo pocos alumnos, o casi ninguno, que quiere que le cuente algo de ajedrez, y que es lo que yo realmente conozco más o menos en profundidad, y tengo muchos alumnos que quieren que le cuente cosas de lo más variopintas, como automatización industrial y procesos industriales, y ahí la verdad que, bueno, pues lo cuento, pero quizás sería mejor que contar algo de ajedrez. Entonces en este caso, pues lo que os voy a contar a lo mejor también obedece al mismo patrón, ¿no? Mejor que contar algo de ajedrez y no contar nada de esto, pero bueno, es lo que me toca. Entonces yo os voy a contar un poco mi experiencia que he tenido en los últimos aproximadamente 10 años de trabajo, aparte del ajedrez, en la universidad, y en la universidad concretamente en temas de investigación que tienen que ver con problemas de optimización combinatoria, concretamente de grafos, sobre todo de grafos, y básicamente orientado a la implementación eficiente de algoritmos para grafos, ¿no? Entonces, el último año, también fruto con mi relación con Bicode, pues lo que ha pasado es que he decidido colocar todo ese código que tenía para manipular cadenas de bits, que cadenas de bits, yo creo que todo el mundo sabe lo que son, esto no son mónadas, estos son unos y ceros, esto es más ganar por casa. Y entonces, la idea de la investigación original pues ha sido siempre utilizar las cadenas de bits que se utilizaban también en el mundo del ajedrez para hacer programas eficientes en ajedrez. Pues yo intentaba trasladarlo al mundo de la computación para algoritmos que nada tuvieran que ver con ajedrez y que, bueno, pues que fueran algoritmos sobre problemas complejos, ¿no? Concretamente problemas NP y NP duros, que yo creo que todo el mundo aquí, pues al menos conoce el tema de la complejidad. Y entonces, en el último año, mi relación con Bicode, pues me ha hecho que haya cogido todos esos trozos de pequeñas funciones que tenía para optimizar cadenas de bits y codificarlas para estos problemas, pues meterlas en un paquete e intentar pues, que fuera open source y que además lo podíamos distribuir a través de Bicode, porque de alguna manera pues también se fomentaba también el uso de la propia herramienta como repositorio de código y como gestor de dependencias. Y entonces, bueno, ese esfuerzo, que ya llevamos unos meses con esto, me ha costado, porque en 10 años hemos hecho mucho código tonto también, pero bueno, lo hemos metido todo ahí. Y más que vender, que parece que vengo aquí a vender como umbral, ¿no? El libro, aquí vengo a vender una librería, más que eso me gustaría sino contaros algunas cosas que yo he notado que hacía falta para optimizar algoritmos dentro del mundo de la codificación con cadenas de bits, contarlo a vosotros. Y hombre, la librería esta, pues hombre, sí que es cierto que responde a esas necesidades porque lo he hecho yo, y porque lo he utilizado yo para los algoritmos. Pero no quiere decir que sea un modelo de virtudes. Yo me considero más un investigador que un programador y he tenido que pasar por aquí, pues porque al final para vender las cosas hay que hacer algoritmos y hay que venderlas, ¿no? Entonces he tenido que pasar por aquí y me gustaría compartir esa experiencia con vosotros. Si de aquí alguien decide que merece la pena bajarse la librería de Bicode, siempre de Bicode, bajarla, utilizarla y bueno, me puede dar algún feedback, pues yo, porque hay una persona, pues yo me daría por más que satisfecho por el haber estado aquí. Y agradezco a José Daniel la oportunidad de poder contaros esto. Bueno,
Entonces no me enrollo más. Las transparencias las he hecho en inglés porque me vais a perdonar, porque quería aprovecharla también, porque me tengo que ir ahora al extranjero pues para contarlas también en el mundo sajón. Y entonces está en inglés, pero vamos, yo lo voy a contar en español y sin problema. Entonces esto es un poco el índice que he preparado, pues algunos casos iniciales inspiradores de lo que, bueno, de lo que yo he vivido con respecto a las cadenas de bits, insisto, en la aplicación siempre a la programación de algoritmos eficientes, ¿eh? Hay otras opciones, pero yo la he vivido ahí y eso es lo que voy a contar. Entonces voy a intentar inspiraros un poco con eso. Después os cuento 4 detalles de la librería que al menos pienso que merecen la pena de estudiarse y de incorporarse a otros estándares o pseudoestándares que hay de facto, ¿no? Que también codifican cadenas de bits. Y luego algún ejemplo ya del mundo mío, que es el mundo de la optimización, que yo creo que bueno, muestra el enlace entre las cadenas de bits y la programación está eficiente, ¿no? Entonces cuento esas cosas y al final pues espero que os haya entretenido un rato. Entonces, bueno, el ejemplo inicial inspirador pues es el de la que llamo yo la multipropiedad, es decir, el hecho de que, yo creo que todo el mundo pasa por aquí, que necesitáis tener un valor, un estado en este caso una clase, porque estamos en C++, que almacene un conjunto de propiedades booleanas de una cosa, lo se llama modos por poner algo, ¿no? Entonces, la solución clásica tipo C más bien, pues es, pues cada modo darle un número adecuado, en este caso un bit, pero un bit bien colocado, que no se solapen unos con otros, y entonces, bueno, pues con esos modos lo que hacemos es rellenar un valor, en este caso numérico, que tiene tantos bits como modos, y ya está. Y con eso ya tengo una especie de almacén de modos, que sería una cadena de bits en el fondo, ¿no? Con semántica. Entonces, bueno, las funciones que he colocado aquí como solución, bueno, pues una función setModes que le paso un conjunto de modos y relleno el estado de la clase foo. Una función clearModes que lo que hace es eliminar los modos, y ahí veis una máscara, no sé si aquí consigo el puntero que es una típica máscara, ¿no? Para borrar bits, y luego pues una típica función test, por poner algo, que lo que hace es testear un modo que sea un bit, ¿no? Entonces enmascaramos el bit y ya está. Entonces esto, pues desde el punto de vista del cliente, del usuario de la clase, pues puede ser algo así, ¿no? Tenéis una clase foo, pues le añado aquí un conjunto de modos y después aquí los puedo borrar los que quiera y verlos. Entonces en el mundo este de las cadenas de bits con semántica, pues hombre, equivalente a esto, si consigo pasar la transparencia, podría ser algo así. Los modos ya son números 0, 1, 2, 3, 4, da igual, números naturales, empiezan en 0. El estado es una cadena de bits ya, un tipo, y luego las funciones que acompañan, pues le pasamos ya una cadena de bits y lo que hago es simplemente copiarla o manipularla. ¿De acuerdo? Estas son las funciones similares. Y la sintaxis un poco más engorrosa aquí, porque al añadir bits estoy poniendo una línea de código, se podría hacer de otra manera, pero bueno, para que quede explícito, se añaden bits y entonces pues los borro igual y al final pues tengo el test igual. Entonces esto simplemente como comentario, porque esto lo hacemos muchas veces, pero a lo mejor no pensamos que hace falta que utilizar una clase específica para manipular esto, sino que lo hago con alguna macro como sea y ya está. Entonces, ahora bien, la segunda parte que yo creo que es más inspiradora, que es la que yo llevo trabajando tiempo, que es el utilizar las cadenas de bits como lo que son el término bit set muy apropiado de la norma, es un set de bits, pues quiere decir que los bits pertenecen a un conjunto. Entonces sirven para expresar pertenencia, ¿no? Entonces un bit a 1 quiere decir que pertenece al conjunto y un bit a 0 que no pertenece. Y ya estamos en teoría de conjuntos, porque entonces si cogemos la posición del bit como el número natural asociado a él, pues lo que tengo es, para una cadena de bits tendría, bueno, pues el bit 4 es el número 4, que sería un identificador, y si está 1 es que el 4 está en el conjunto y si no, no. ¿De acuerdo? Entonces ya estoy en teoría de conjuntos. Y entonces una vez que estoy en teoría de conjuntos, pues ya puedo hacer muchas cosas, porque ya puedo hacer inferencias y hacer operaciones de enmascaramiento con semántica. ¿De acuerdo? Entonces, hombre, aquí pongo el ejemplo del ajedrez porque me gusta, me vais a perdonar. Este ejemplito lo uso mucho y lo tengo aquí, que sería una manera de codificar, en este caso, una propiedad binaria, booleana, la posición de un peón blanco en el tablero de ajedrez, pues como un número, ¿no? Entonces, un número de 64 bits, tenemos un bit por cada casilla, que se van numeradas, y entonces tengo un 1 pues, por cada peón. Y con un número de 64 bits tengo todos los peones blancos del tablero. ¿De acuerdo? Si voy sumando, cojo más numeritos, pues tengo más piezas, y luego además puedo hacer enmascaramientos y hacer operaciones incluso de captura de peones, etcétera, etcétera. Porque puedo moverme en diagonal, etc, etc. ¿De acuerdo? Y una vez que estoy, insisto, en este marco de teoría de conjuntos, pues entonces ya sí que puedo hablar de propiedades tipo unión, intersección, ¿no? El test de incluido en etc, etc,
utilizando los operadores que tenemos en C++, si acaso extenderlo al caso de un conjunto de bits de más de 64, que es el bloque típico, para hablar de conjuntos grandes de elementos, que es un poco ¿no? lo que yo necesito. No me vale solamente tener 64 elementos, quiero tener millones, si puede ser, ¿no? Pero las operaciones serían estas. Entonces, en este marco, bueno, pues os pongo un ejemplito de lo que podía ser, un ejemplito tonto, ¿eh? Vais a decir que esto no se hace así, lo admitiré. Un ejemplo de estudiantes, que es muy apropiado para lo que yo me dedico. Tenemos 100 estudiantes y lo que tengo es pues, un set para almacenar los estudiantes concretos, todos los estudiantes que tengo, del 1 a n, y otro set para almacenar la gente que ha hecho el examen, ¿no? Y almaceno como identificador, que me viene muy bien para hacer el ejemplo. Entonces relleno el conjunto de estudiantes, son todos, y lo que hago es, pues aquí determino los que se han presentado, voy a decir a clase, los cuento, los meto en el ordenador, y bueno, si tengo que hacer este tipo de operaciones, que es por ejemplo encontrar o computar el hecho de que algunos no han asistido, pues tengo que hacer un filtro. Entonces el filtro aquí tradicional en C++ o en la estándar, pues sería una operación con teoría de conjuntos, que pues, sería, por ejemplo, en este caso, pues set difference, ¿no? Donde lo que hago es restar al primer tipo, el segundo tipo, y esto se lo paso con un iterador al resultado. Y eso me da la diferencia. ¿De acuerdo? Es un poco engorroso porque la verdad que en fin, es una operación bastante sencilla, pero es un filtro. Pero metido aquí, pues parece como muy sofisticado. En el caso de usar cadenas de bits específicas, pues hombre, queda como más limpio, ¿no? Si ve, yo defino, en este caso, una cadena de bits para estudiantes, una cadena de bits para los que se han examinado. Aquí, bueno, completo, relleno el conjunto de elementos que es todos. Aquí determino cómo sea el número de asistentes. Y aquí la diferencia, si os fijáis, es simplemente una operación única que es un erase bit. Y me diréis, pues esto es lo mismo que antes. Sí, pero sin embargo es más limpio. Y sobre todo la complejidad computacional, si os fijáis aquí, claro, al hacer enmascaramientos y utilizar bloques de palabras, pues estoy realmente dividiendo por una constante la complejidad de eso. Sigue siendo lineal, no vamos a cambiar la complejidad, pero sí que las constantes influyen, ¿sabéis?, en la praxis, ¿no? Y entonces, pues, también pienso que el código es como más limpio, se lee un poco mejor, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, con esos ejemplos inspiradores, os paso a contar un poco algunas cosas, algunas propiedades que yo, insisto, con el tiempo hemos detectado que necesitábamos para el mundo este de la optimización y que no hemos encontrado en lo que es las soluciones que había tanto en el estándar como en Bus, como donde sea. Entonces, algunas de estas necesidades pues pasan por aquí. En primer lugar, lo que llamamos bit scanning, que es un término general que se utiliza, que es el hecho de tener que enumerar en un momento dado el conjunto de elementos que están ahí. O sea, está muy bien tener todos metidos en una estructura compacta, pero yo quiero saber en un momento dado quiénes son. Y quiénes son precisamente las posiciones relativas de los bits dentro de esa cadena. Entonces, esa enumeración hay que hacerla en algún momento dado. Es preferible no hacerla nunca, porque eso tiene un coste frente a otro tipo de estructuras de datos tipo lista. Pero si la tengo que hacer rápido, porque es un cuello de botella. Entonces, claro, necesitamos optimizar al máximo esas operaciones que son las que dan un poco de, digamos, las que son peligrosas para nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una necesidad que no está en ninguna librería de las conocidas. El tema de destructivo y no destructivo es muy fácil y luego lo comento. El tema de sparse. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces, todo el tiempo, incluso ahora mismo estamos trabajando con grandes redes y necesitamos almacenar millones de vértices de grafos, ¿no? Y millones de aristas. Entonces tengo cada uno puede ser un vértice. Cada bit a uno. Y claro, no es lo mismo que el grafo tenga 4 vértices y tenga un millón de vértices y tenga 4 aristas, a que tenga un millón de vértices y tenga 150.000 aristas. No es lo mismo. Y entonces yo, esos bits, pues resulta que la estructura me queda o muy sparse o me queda muy densa. Si es muy densa, trabajo con, digamos, una estructura que puede ser convencional dentro de este modelo, pero si es muy sparse, pues tengo problemas, porque tengo ahí un montón de ceros ahí que son espurios y que me estorban y que a la hora de hacer operaciones y de inferencias los tengo ahí y no me los puedo quitar. Entonces, el tratamiento específico para el caso sparse es fundamental y eso tampoco lo he encontrado en ninguna librería, digamos, conocida. Y luego este último caso, que es muy estético, es un caso que es el semi-sparse. A veces ni tenemos muchos elementos en el conjunto ni tenemos muy pocos, tenemos unos cuantos. Entonces, unos cuantos también, según el caso, pues tiene su gracia hacer algún tipo de optimización. ¿Vale?
tampoco he encontrado nada de eso en ninguna referencia de ninguna librería. Entonces al final decidimos, esto fue hace 10 años cuando empezamos, yo pues decidí que había que empezar un poco de cero e intentar hacer unas funciones específicas para lo que necesitaba, que son las que recopila ahora. Es simplemente eso, ¿eh? Insisto, no quiero vender nada, pero simplemente digo que pues, hemos hecho algunas funciones que yo creo que están bastante optimizadas porque llevamos un tiempo con ello. Entonces, bueno, en la estructura de la librería, tal como me ha quedado ahora, bueno, esto es lo que hay. Entonces, esto supongo que es lo que hay. Básicamente hay 4 tipos de datos, los 4 que tenéis aquí arriba, estos 4 que son los que pues, se van a utilizar, yo utilizo todo el tiempo. Los otros, pues, no los utilizo, pero están. Si me preguntáis por qué, ahí está. El bitblock simplemente es para manipular números o cadenas de bits por debajo de 64 bits. 64 o menos, o sea, un número, un registro. Eso las librerías actuales lo hacen también, el Boost, lo que tiene también sus operaciones, cualquiera se puede hacer una macro para hacerlo, bueno, no es nada novedoso. La clase bitarray sería como el bitset, sería pues la extensión del bloque de 64 bits a un conjunto mayor. 1 millón, 10 millones, 100 millones, lo que sea. El caso sparse pues engloba lo que os he dicho antes, la particularidad de antes, y el caso watch bitarray, que lo llamo watch, pues si alguien me pregunta se lo comentaré después, porque aquí es un poco largo el hablar de la terminología, pero viene a ser el caso que trata el tema semi-sparse. ¿Vale? Entonces todos estos 4 son los que, si alguien se molesta y se descarga la librería, pues va a utilizar alguno de ellos, no creo que utilicéis otros. Entonces brevemente cuento algunos ejemplos de cada tipo, muy breve, ¿eh? y paso a alguna aplicación. Entonces, en el caso del bitblock, pues, insisto, son para números por debajo de 64, tenemos un tipo bitblock, pero vamos, esto es un unsigned long, o sea, es un número de 64 bits, aquí 3F son 12 bits, ¿no? Y estas son las típicas operaciones, pop count es el número de elementos, el número de bits que tiene el número, LSB y MSB son least en inglés, el least significant bit, most significant bit es el bit más bajo y el bit más alto a 1, que es el equivalente sería, si pensamos en una colección, pues sería como el front y el back, ¿no? Sería un poco el equivalente, ¿no? El bit mayor y el bit menor. Y luego algunas cosas que sí que, por ejemplo, estas máscaras no están, o sea, este es el típico slicing que se hace, ¿no? En otros lenguajes. Esto no está como tal, yo no lo he encontrado. Se puede componer, pero no está hecho. Y hombre, es extremadamente útil tener un tipo de slicing que permita poner ceros donde yo quiero y unos donde yo quiero para hacer luego máscaras. ¿Vale? Esto no, yo lo he encontrado muy útil y lo tengo aquí, que es muy fácil de hacer, simplemente que lo tengo un poco aquí ordenado. Esto si lo ejecutamos, pues da este código que es, ¿no? 3F son 12 bits, pues 12 bits, 0 el primero, el último 11, y si quitamos, aquí hemos quitado los bits del 4 al octavo y aquí lo hemos añadido otra vez, pues sale eso. ¿Vale? Esto en Tecochete es el número de elementos, A1. Eso no tiene más y bueno, pues está ahí. El tema del bit array. Entonces, este es el generalista para conjuntos de bits mayores que un número. Insisto que bueno, un número son 64, pero puede haber un millón de números, por lo tanto, el almacén hay que hacerlo óptimo, optimizarlo en la medida posible, porque potencialmente hay que hacer un montón de operaciones. Entonces, bueno, pongo un ejemplo del bit array y sobre todo pongo un ejemplo de los bucles estos de bit scans y de la enumeración de la información a 1 en la cadena, porque es crítico, como he dicho antes, y porque bueno, es un ejemplo de cómo se puede utilizar. Entonces, os pongo un ejemplo típico que usamos todo el tiempo. El ejemplo como tal no hace nada, pero sí, la estructura sí que es la misma. Se declara una cadena de bits nuestra, de una población la que sea, en este caso 100, pueden ser 1000, 1 millón, lo que sea. Se colocan unos bits a 1, en este caso pues de 0 al 10, perdón, de 0 al 9, o sea, 10 bits, y aquí se hace el loop. Entonces, el loop, bueno, tiene una estructura que es una macro que describe el tipo de loop que vamos a hacer. Y hay 2 tipos de loop, el loop destructivo y el loop no destructivo. Esta tontería del destructivo y no destructivo simplemente quiere decir que a la hora de hacer la extracción borramos o no el elemento, el bit a 1 del almacén. Si borramos es más fácil de hacer, es decir, más rápido, pero perdemos información. Entonces hay que ver si según que necesitemos, pues hace falta uno o el otro. En el caso del no destructivo, pues lo dejamos todo como está, pero tengo un pequeño coste adicional. Ahí va, perdóname que... Uy, perdón. Entonces el bucle, bueno, while true, alguien ya me va a mirar mal, pero while true, yo lo siento, esto es lo que hay. La función esta de aquí, lo que hace es es un next tipo next, pide el siguiente bit a la estructura, y esta es la condición, que si está vacío, o sea, si ya he sacado todos, pues termino. Entonces, claro, alguien me va a decir, ¿por qué no pongo un do while?
que sería normal, ¿no? Do arriba y while abajo con la condición negada. Entonces el asunto es que aquí hay que hacer algo, aquí hay que poner cosas, hay que hacer algo con los bits, entonces por eso al final, si ponéis el do while sale una sintaxis un poco más rara y por eso casi yo lo tengo siempre así. Aquí sería un poco el momento donde imprimimos, lo miramos, lo vemos, vemos el bit a 1 y lo disfrutamos. Ahí. ¿De acuerdo? Entonces esta versión es una versión no destructiva, insisto, porque el array pues se queda como está. Entonces este sería el escaneo y este sería el valor final que no ha cambiado, porque no lo hemos tocado. ¿Vale? ¿Por qué hacemos esto y por qué un poco la optimización? Pues porque aquí, para hacerlo rápido, hay que cachear, al menos en este caso, dos índices. El índice del último bit a 1 leído y la posición en el bloque. Hay que cachear cosas que eso, bueno, pues hay que hacerlo con cuidado y esto está enmascarado. Pero hay que hacerlo. Y luego aquí el siguiente ejemplo que tengo, pues es igual, es el mismo interfaz, simplemente que ahora se pone destructivo y lo que hace, y se utiliza otra función que se llama nextBit, pone del aquí para indicar que se borra, y lo que hace es dar las vueltas ahí, se cachea un elemento menos, es más fácil, y la solución es, bueno, sale la solución. Lo que sale aquí es que se imprimen los elementos, pero se borra digamos, el almacén inicial. ¿Vale? Insisto que esto parece una tontería, pero es más rápido hacerlo así que de otra manera. Entonces, según si no os interesa almacenar el almacén, valga la redundancia, pues entonces convendría incluso siempre hacerlo de tipo no destructivo. Bien, el tema de sparse. Bueno, el tema de sparse es muy sencillo de explicar, que todo el mundo no hace falta que yo incida mucho en esto. Simplemente aquí tengo un caso donde tengo un conjunto muy grande de elementos, entonces tengo todos a 1, y de repente, pues este otro caso tengo 2. Entonces, en esta versión, esta cadena de bits, que sería este 1 con este y este con este, pues resulta que está muy bien, pero tengo muchos ceros, y si tengo que hacer inferencias, los ceros pues me estorban. Entonces, hace falta tratarlo de una manera específica. No podemos trabajar con la otra estructura porque tenemos un problema de memoria y un problema de eficiencia. Que hemos hecho una cosa muy sencilla, no, nada del otro mundo, simplemente lo hemos hecho. Es que como no estaba hecho, lo hemos hecho, pero insisto, no me considero un programador esencialmente, o sea que esto lo puede haber hecho cualquiera. Y consiste simplemente en, pues en vez de almacenar el bloque, o todos los bloques de 64 bits, pues almacenemos solamente aquellos que tienen información. Y claro, si solo tiene información, o sea, aquellos que tienen unos. Y hace falta un índice para indicar qué bloque es. Entonces, simplemente, pues lo que tengo ahora es un índice adicional y tengo una complejidad adicional. Cada vez que hago algún tipo de operación tengo que buscar los índices y ver que bachean para hacer las operaciones. Que eso tiene un coste adicional que normalmente es logarítmico con el tamaño. Se puede ser también lineal según cómo lo hagas, pero es un coste adicional. Pero el coste es despreciable frente a lo que me estoy ahorrando. Sobre todo si tengo 10 millones de vértices potenciales y tengo 3 realmente en el conjunto. Digo vértices porque, esto es una... estoy acostumbrado, pero vértices o ovejas o churros. ¿De acuerdo? Entonces, un ejemplito del sparse. Lo que sí que hemos conseguido, y digo hemos porque ha habido varias personas, pero bueno, yo sobre todo, pero había más gente, hemos conseguido mantener un poco las interfaces. Entonces, el caso sparse o el caso bit array, lo que sea, da igual, al final la sintaxis es la misma. Entonces, como veis aquí, pues en vez de poner bit array, ponéis sparse y es lo mismo. En este caso he puesto aquí 10 millones, para que se vea bien que son 10 millones de cosas. Y un ejemplito, pues he puesto, en 10 millones de cosas, hemos puesto a 1, o sea, pertenecen a ese mega conjunto, potencialmente pertenece solamente, pues aquí 15 elementos, a 15 bits a 1. Entonces, esto, si hacemos la operación, pues nos da que aquí el número de bloques realmente que están aquí metidos, de bloques de 64 bits, es 1. Solo tengo 1 en memoria, frente a los 10 millones que potencialmente hay. Tengo 1, y luego el loop es lo mismo, es el mismo interfaz. En este caso hay una comprobación especial, no viene al caso, pero hay que hacerla, y es el mismo tipo de loop. O sea, que puedo escanearlo igual, y solo que me ha ahorrado, pues me ha ahorrado ese almacén brutal de memoria que no necesito. Y bueno, pues a solución sale 1 y bueno, obviamente salen los bits que he puesto aquí. O sea, eso no, afortunadamente sale. ¿De acuerdo? Entonces es un ejemplito, Los interfaces son los mismos y a mí me ha sido extremadamente útil y de hecho estamos trabajando con ellos para el tema de los large scale networks. Finalmente, el caso este del watch bit array es un caso semi-sparse, un caso un poco específico, pero que también ha sido muy útil para, insisto, para tipos de conjuntos más o menos poco densos, pero sin ser extremadamente poco densos. Entonces, os pongo aquí simplemente el funcionamiento. Es añadir o especializar el tipo bit array con 2 punteros.
que los hemos llamado centinelas, porque tienen relación con otros problemas también de combinatoria, que donde hay también centinelas. Entonces están como apuntando, son como watchers, por ejemplo, los watch están mirando solamente a 2 bloques, que son los extremos. De los muchos bloques que puede haber, solo miran los extremos. Y entonces estos empiezan en los extremos, en el primer bloque y en el último, y simplemente se van actualizando cuando el bloque al que apuntan es nulo o no tiene información. Y si no, se quedan como están. Por lo tanto, no tiene un coste demasiado grande. Son 2 punteros y solamente comprobar si donde apuntan pues, tiene información. Entonces, si hay suerte, pues no se mueve mucho. Bueno, no sé si hay suerte o no. Si no se mueve mucho es porque no tengo tampoco mucha suerte, porque no están haciendo nada. Pero si por ejemplo, en este caso, enmascaro con un AND y se borran los extremos, entonces estos lo que hacen es se mueven y se van estrechando y van buscando el primer elemento, el primer bloque no nulo, y se quedan ahí. Entonces tengo 2 cosas. Uno, tengo una condición más fácil para averiguar si está vacío el conjunto, que es muy importante para muchas operaciones que tengo que hacer en combinatoria. Y además tengo también filtrada una zona donde realmente tienen sentido las operaciones de inferencia, porque fuera de ellas pues no tiene sentido porque sabemos que están a 0. Entonces tengo 2 efectos, el restringir las operaciones útiles y el saber cuándo está vacío el contenedor. ¿Vale? Entonces eso que parece una tontería, y lo es realmente, pues no estaba hecho antes y nos ha sido extremadamente útil para algunos problemas concretos de optimización. Por acabar el ejemplo, pues se enmascaran, entonces se van juntando y con un poquito de suerte pues al final se quedan en 1 y cuando ya llega el último se quedan en 0 y hombre, este salto, eso no ocurre, eso no saltan, sino se quedan ahí y hay un flag que se pone a 1 diciendo que está vacío ya. ¿Vale? Bueno, aquí no tengo un ejemplo concreto, pero en interfaz es el mismo, o sea que se puede usar igual y hay que añadir una función que es el que dice update los centinelas en cada momento. Bueno, el estado actual de la librería que tengo, pues lo que tenemos, pues en mi code, pues hombre, está bastante en alfa, pues porque no hay estandarización, no hay documentación adecuada. Yo me molesto en poner algunos textos ahí en las funciones, pero no os va a gustar. Y pues eso, muy triste. Ahora, en la parte buena, pues que yo pienso que es muy fácil de usar, porque los nombres, aunque no están estandarizados, o al menos no corresponden a lo que uno entiende, por ejemplo, en bitset o en dynamic bitset, hombre, pues no es tan mal. Si pone erase bit, pues borrar. Tampoco es tan difícil, ¿no? Y cosas así. Entonces yo creo que se puede usar sin una curva de aprendizaje pues de media hora, en mi opinión. Cada uno pues y luego tendrá sus propias opiniones al respecto. Y luego estamos desarrollando, seguimos con ello, pues porque al final ya puestos a hacerlo, pues hacerlo un poco bien, que sea open source y que alguien lo pueda usar y que haya un feedback. Entonces es un poco lo que os quería comentar. En cuanto a las plataformas, pues hemos probado en Windows y Linux, con lo cual en principio funciona. Y el repo, pues un repo de Bicode está ahí. ¿Vale? Entonces se baja y ya está. Y esto, pues, aunque he dicho antes que no quería vender la librería, pues hombre, si la usáis, tampoco pasa nada. Bien, y luego, pues hombre, si me veo obligado a poner una comparativa. Yo, por mí, no la pondría, porque en el fondo, si es que no hay nada que comparar, porque estas cosas que he contado aquí no están implementadas como tal. Se pueden sacar, se pueden hacer, pero no están hechas. Entonces, yo las tengo muy optimizadas y no necesito el estándar. Pero la tengo que poner porque si no lo pongo parece que estoy engañando a alguien. Ya parece que estoy ocultando que en el fondo la librería es una castaña, ¿no? Que va muy lento y es una castaña. Entonces, para evitar que penséis eso, pues puede poner una mínima comparativa. El vector este de bool, yo creo que, a lo mejor me equivoco, pero quizás el vector bool, como elemento inicial en los años 98, yo creo que fue un experimento de estándar, no lo sé, a lo mejor está aquí... Sí, si lo pudiésemos quitar. No me equivoco entonces, ¿no? Es un experimento fallido, entonces, ¿no? Muy bien. Entonces, esto ni lo comento. El bitset sí, está bien. El bitset tiene la particularidad de que hay que poner, en tiempo de compilación, hay que poner el tamaño de las cadenas de bits, en tiempo de compilación, que hombre, eso también un poco peculiar. No sé por qué el estándar no avanzó un poquito ahí en ese aspecto, porque hay que ponerlo en el template del tamaño. Y luego, hombre, también está un poco, voy a llamarlo un poco pelado en cuanto a una funcionalidad. Básicamente tiene las máscaras básicas, pero no tiene nada de lo que estoy contando yo. Y luego Dynamic Bitset sí que tiene la posibilidad de definir dinámicamente los tamaños, y tiene alguna función. Aquí sí que hay un atisbo, sí que es cierto que hay un atisbo porque tiene estas funciones, find y find next, que en el fondo es el scanning este que estoy diciendo. Vaya, tiene 2 funciones sueltas y no tiene más. Y entonces, hombre, yo en su momento pues no lo vi claro. O sea, no insisto, no es que yo haya hecho un código maravilloso, simplemente que no me satisfacían mis necesidades concretas, ¿eh?
Bueno, entonces esa es la primera comparativa. La segunda es poner unas gráficas aquí porque si no parece que insisto que oculto algo. Entonces hicimos algunos análisis que esto está colgado en Bicode, en un blog, en un post. Bueno, tiene una validez relativa, pero sí que es cierto que no iba mal. O sea que si comparábamos, en este caso, densidades de población con tiempos y para un conjunto de repeticiones, hacemos unas medias, en el ordenador que yo hacía, pues me salía aproximadamente 50% mejor en el caso de BizCam. Pero claro, me vais a decir, es que es mi ordenador y es que son mis pruebas. Por eso digo que no quería ponerlo, pero lo pongo porque es así, lo que me salió. Pero entiendo que soy yo el interesado en que salga bien. Aquí os pongo otra gráfica, que es lo mismo. Perdón. Bueno, lo mismo, es en este caso otro tipo de scanning, el destructivo. También me salía bien. Y la última la pongo aquí, que es la un poco más sorprendente, porque ahí sí que salía todavía mucho mejor. Salía BizCam por aquí abajo. Pero bueno, teniendo en cuenta que estos tiempos son muy bajos, y también teniendo en cuenta que las funciones que utilizan de bajo nivel son intrínsecas y que depende mucho del compilador, pues tampoco esto tiene un valor relativo. O sea, que depende mucho del hardware. Yo no me fiaría mucho de eso. Lo pongo yo porque me sale bien, pero yo no me fiaría mucho. Hacéis muy bien en no fiaros. Estoy de acuerdo. Ahora, lo que sí que es cierto, y eso sí que yo creo que al menos os puede animar a utilizarlo mínimamente si os hace falta para un caso concreto, es que nosotros hemos publicado muchos artículos y tenemos mucho trabajo hecho sobre algunos algoritmos, concretamente en problemas de optimización combinatoria de grafos, concretamente el coordenado de vértices, por ejemplo, y el del máximo cliqué, que si a alguno le interesa, por el máximo cliqué, es dado un grafo cualquiera, encontrar el mayor subgrafo completo dentro del grafo. Es un problema clásico de combinatoria, el B completo, muy importante, tal, teórico y práctico. Entonces, aquí hemos publicado una serie de artículos y básicamente que decimos que somos los mejores del mundo mundial, que tenemos un algoritmo maravilloso y dentro, en el corazón de toda la implementación está esa librería, o esas funciones. Entonces, hombre, eso creo que tiene un poco más peso que cualquier gráfica que ponga ahí. Y luego, por otro lado, sí que es cierto que estos artículos, algunos son de 2010, o sea que todo el mundo conoce esos artículos, y yo no he visto a nadie que haya publicado una mejora respecto a la implementación, que podría haberlo hecho. Entonces nadie lo ha hecho todavía. Quiere decir que, hombre, que no es tan fácil, que se puede hacer, sí, pero no es tan fácil. Alguien ha mejorado la algoritmia, lo ha intentado, pero lo que es la implementación de este tipo de cosas, yo no he visto ninguna publicación al respecto. Con lo cual eso yo creo que es más, me parece a mí que es más interesante que cualquier gráfica, cualquier estudio comparativo. Bueno, y por último, ya para terminar, porque creo que me estoy extendiendo un poco, ¿o no? Sí, ¿no? No, muy bien. Ya. Pues entonces, os pongo una pequeña aplicación, hombre, para que se vea el nexo entre esto de las cadenas de bits y la problemática de optimización, ¿no? Y cómo lo utilizamos. Entonces, os pongo una aplicación muy sencillita. El nexo fundamental es el grafo. Es el nexo maravilloso y el nexo es muy fácil de ver. Dado un grafo cualquiera, en este caso un grafo simple no dirigido, pues sabemos que eso se puede codificar como una matriz, ¿no? O como una lista, pero una matriz. Una matriz que se llama matriz de adyacencias, ¿no? Que para este grafo, por ejemplo, es una matriz simétrica y booleana, ¿no? Y cada celda de la matriz pues es una lista entre dos nodos que son las coordenadas de la matriz. O sea, esto de aquí. Entonces, esto, visto como... ¿Dónde están aquí las cadenas de bits? Pues están aquí, pues esto es binario, entonces yo puedo ver esta matriz como una ristra de cadenas de bits. Y ya estoy enganchado con el modelo. Ya tengo un grafo en memoria. Yo no veo ninguna matriz nunca, solo veo cadenas de bits, ¿no? Veo arrays de cadenas de bits, ¿vale? Y una vez que lo tengo así, pues puedo hacer inferencias. Puedo encontrar caminos, puedo hacer estudios, pues, haciendo mascaramientos de alguna manera adecuada y utilizando pues, estructuras de datos, como la que he dicho antes, BizCam, pues, para que eso sea manejable. Entonces yo esto es lo que veo, lo veo siempre, estoy obsesionado, solo veo cadenas de bits. Las matrices ya no son matrices, son cadenas de bits, sobre todo las matrices que son booleanas, claro, las otras si son números es más difícil ver cadenas de bits, pero las booleanas, y bueno, ahí tenéis un ejemplito. Y entonces lo que sí que es cierto es que hemos extendido, o sea, he puesto también al calor de la librería esta de cadenas de bits, pues he añadido una pequeña librería de grafos que utiliza por debajo las librerías de cadenas de bits para codificar, pero claro, no podéis, el salto este es muy importante, entonces os he pasado también está hecho y es público y también lo podéis descargar, lo he llamado graph, al final es una librería que tiene 4 tipos de grafos, sparse y no sparse y dirigidos y no dirigidos, y este tipo de interfaces que son comunes y corrientes, y por debajo está corriendo toda la parte de la codificación como cadenas de bits, ¿de acuerdo? Y tenemos que hacer esto. Entonces aquí son 5, y como son 5 utilizo un grafo normal, pero si fueran 1.000.000 de vértices, pues utilizo un grafo sparse, pero es el mismo interfaz. Entonces, no cuesta nada, ponéis ahí sparse y ya está. ¿Vale? Este grafo sparse tiene potencialmente tiene 1.000.000 de vértices, pero de hecho solo tiene esas aristas. Entonces, internamente solo está guardando los bloques que son a 1. ¿Vale?
Por eso lo de sparse es muy importante y por eso por debajo está corriendo el sparse graph ese que está debajo. Perdón, el sparse bit array. Bueno, y ya para terminar, ¿no? Antes de que os aburráis ya con esta historia de los grafos, ya empezamos con los grafos, ya malo. Entonces, os cuento un ejemplo concreto. Entonces, el más sencillo que tengo es este. El más sencillo. Y creo que es muy razonable. Es razonable, creo. Consiste en el problema del coloreado de un grafo. Básicamente es un problema que viene del siglo XIX, que se utilizaba se planteó entre matemáticos, pues para el problema original era a lo mejor lo conocéis, el Four Color Theorem. El Four, concretamente Four. Concretamente, un grafo plano, o sea, un conjunto de países, las fronteras en un mapa, había que pintar los países fronterizos de distinto color. Entonces se planteaba cuántos colores hacía falta para pintar aquello. El mínimo número de colores, que por cierto es 4. Para cualquier configuración plana, el mínimo es 4. Todo el mundo lo hacía en 5, pero al final se hizo en 4, y eso se ha demostrado no hace tanto tiempo, en los años 70, hay un matemático, y hay un problema que duró un siglo y pico. Vale, entonces, ahora actualmente el problema fundamental de grafos es el minimum coloring problem, que es encontrar, que es el numerito, es el menor número de colores que hace falta para pintar cualquier grafo. No plano, sino cualquiera. Y eso es un invariante que tiene unas propiedades muy útiles y que se utiliza para una serie de problemas diversos, otros. Entonces, es muy importante tener algún algoritmo que coloree un grafo y que dé un valor, un número de colores razonablemente bajo, pero que lo haga rápido. Como siempre, estoy en un mundo aproximado, necesitamos colorear rápido, pero colorear bien. Y esa mezcla pues suele ser difícil. Entonces el algoritmo más conocido es este de aquí, que es secuencial, se llama el Sequential Bit Decoding Procedure, que consiste, básicamente, se enumeran los vértices, se enumeran, y se cogen uno a uno, es lo más sencillo del mundo, uno a uno, se empieza por el 1 y se va dando un color, y simplemente la única restricción es que, claro, el no dar un color imposible, es decir, no dar el mismo color a un vértice que es amigo de él. Entonces, en este caso, pues la rutina que se utiliza desde el punto de vista algorítmico pues lleva a esta solución, que es, se empieza por el 1, se pinta este de verde o de lo que queráis, verde es una etiqueta, pero se llama colorear, pues yo coloreo, aunque al final es un número más. 1, entonces había el 2 no puede ser verde porque es amigo, entonces se pone otro color amarillo. El 3 puede ser verde, se pone verde, porque no es amigo. El 4 no puede ser verde porque es amigo del 3, pero puede ser amarillo, entonces se pone siempre el mínimo color posible de los que ya están coloreados, y ya está. Y el 5, pues como no puede ser ninguna cosa, se pone un color nuevo, azul y ya está. ¿Vale? Esta tontería, diréis, pues esto, pintar aquí, esto de pintar, ¿para qué? Pues ya os he dicho, esto es un problema fundamental que aparece en otros problemas, sobre todo aparece como su problema dentro de otros. Me acuerdo de unos amigos míos que yo les hablaba de esto y me decían, este está mal de la cabeza. Porque yo decía, yo me dedico a pintar paredes. Yo tengo aquí 4 paredes y entonces vértice, 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 pues al final lo que hago es pintar del mismo color estas dos y del mismo color aquellas dos, ¿no? Y entonces él siempre se ha quedado con eso y ya cada vez que me ven me dicen, ¿qué tal van las paredes? Estoy todo el día pintando mi casa con esto. Bueno, entonces por terminar, ¿cómo se puede implementar como hacemos nosotros con las cadenas de bits? Entonces, lo que hacemos es básicamente codificar el grafo, ¿no? Con el grafo en cuestión, el grafo dado, el dato en cuestión, pues se codifica, ¿no? En este caso, directamente se ha puesto el código de la librería esta superior, pues para ahorrarnos el sufrimiento. Se pone aquí el tamaño y tal. Y se llama una clase distinta que he llamado initColor, que está templatizada para este tipo de grafos, y lo que hago es le paso a una función que se llama esta de aquí, que es la que voy a contar ahora, que es la que tiene chicha, le paso de su grafo que hay que colorear. En este caso estoy pasando todo el grafo entero, para colorear todo, pero también puedo colorear una parte. Entonces quiero colorear todo y le paso su grafo. Entonces, ¿cómo se hace esa función? Que es un poco la que tiene gracia. Entonces, esta funcioncita, por debajo, lo que hay es esto de aquí, que es un poco lo que creo que se resume un poco la algoritmo de la que estamos trabajando hace ya digamos unos años y que justifica todo este esfuerzo, pienso yo. Entonces, básicamente tenemos 2 cadenas de bits, una que se llama cell y uncell, que los nombres son malos, pero son los que tengo, lo siento. El cell es seleccionados, o sea, son los que voy a colorear, y los uncell son los que todavía no he coloreado, pero tengo que colorear. Entonces, al principio todos son uncell, porque no están seleccionados, y al final pues no hay ninguno uncell. Y entonces hay 2 bucles. El bucle principal es este de aquí, que va de aquí a aquí, que, bueno, lo que hago es copiar de momento del uncell, que son todos, al cell, ¿no? Y luego empiezo a colorear. Y entonces el coloreado lo tenemos así. Esto es una cadena de bits, en este caso de bit-scan, pero vamos, puede ser lo que fuera. Y lo que hacemos es una enumeración, como antes, un bit-scanning, y sacamos uno a uno los vértices que por colorear. De momento por colorear. ¿Y cómo damos color? Que es
¿Qué es la gracia del asunto? Pues fijaos. Utilizo un scanning destructivo. Esta función es como la de antes, pero tiene dos parámetros que me sirven de ayuda. Pues son cosas que hemos utilizado para el caso concreto. Yo entiendo que a lo mejor no tiene que estar en estándar, pero a nosotros nos viene de maravilla. Porque esta función, además de sacar el primer vértice que está por allí y borrarlo de la estructura del almacén, porque ya lo ha coloreado, lo que hace es, me devuelve también el bloque del vértice que he sacado, lo cachea para ahorrarme tiempo después, no tener que buscarlo, y también me elimina, mejor dicho, del conjunto este que hay aquí, me elimina el vértice también. Con lo cual, también lo saco de los que están sin colorear. Si no lo hago ahí, luego tengo que hacer después y me cuesta más. Entonces lo hago todo en esa operación. A lo mejor me puede decir que es un poco específico, pero sin embargo, es que son dos parámetros, o sea, no hace falta mucho más. O sea, esa es útil, otras no, esa sí. Y bueno, y el coloreado, ya termino, perdón, esta condición, el PC que llamamos es el conjunto de vértices totales que hay que colorear, y cada vez que coloreo resto uno, con lo cual al final, pues cuando no queda ninguno, eso salta y me voy. Y me ahorro salirme del loop, lo hago ahí dentro y me salgo. Y el coloreado de verdad, que es bastante sencillo, fijaos, es una línea nada más. Es coger y hacer como antes, el set difference, en este caso en versión, pone aquí erase block, pero básicamente erase block es como erase bit, solo que utiliza la información de bloque, que es esta de aquí, que es el bloque donde estaba, y lo que hace es borrar literalmente de los que estoy coloreando, le quito los vecinos. Con lo cual, si yo estoy coloreando algo, tengo un conjunto de vértices, y cojo uno y quito los vecinos, los que me quedan son los que puedo colorear de ese mismo color, porque he quitado los vecinos. Entonces, esto es borrar los vecinos del que acabo de coger, los borro y sigo dando vueltas. Entonces, al final, si os fijáis, voy quitando, cojo un vértice, quito los vecinos, cojo otro que sea uno potencialmente del mismo color, o que puedo colorearlo del mismo color, quito los vecinos, sucesivamente, y al final lo que tengo es una clase de color completa. O sea, que no coloreo verde, amarillo, no, coloreo verde, 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 amarillo, 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 así. Es un barrido un poco peculiar, pero es lo mismo. Desde el punto de vista formal es lo mismo. Y cada vez que termino un color, sumo, y al final devuelvo el color, que es en el fondo en este caso esta función no devuelve los colores, devuelve el tamaño del coloreado, o sea, el número de colores que ha necesitado para hacerlo, que es una de las informaciones críticas que puedo necesitar. Vale. Entonces, esto es un poco lo que os quería contar. Este es el ejemplito que tenemos, es el enlace. Hay muchos más porque tenemos ahí, esto se va complicando, pero bueno, es un ejemplo que yo creo que ilustra bien las necesidades que tenemos en este entorno. Es un entorno hostil. Cualquier cosa que pongamos aquí que no esté bien hecha da un incremento en tiempos a lo mejor pues, del 30%. Y ya termino. Entonces, simplemente termino ya, José Daniel, Sí. me vas a perdonar. Bueno, esto es un resumen de lo que os he contado. Simplemente que estamos utilizándolo en aplicaciones reales y os pongo aquí algunas. Esta, por ejemplo, la hemos hecho con el Diego. CTO de Decoder. ¿Se acordarán bien de esta aplicación? Esta es lo que estamos trabajando en redes. Esta otra estamos trabajando en matching. Entonces, este matching se utiliza un algoritmo de combinatorio y para hacer matching dentro tenemos ahí las combinatorias de Lipscan para hacer los matching de imagen. Y ya para terminar, bueno, pues alguna biografía que hemos publicado, cosas de estas. Y esto del martillo, que si me dejáis un minuto, os cuento lo del martillo. ¿Viene bien? Porque